Y lo invitamos ahora al ingeniero Marcelo Iesi, Associate Partner a cargo de la práctica de desarrollo sustentable de la consultora PricewaterhouseCoopers en Argentina. Bienvenido, Marcelo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por habernos invitado a compartir con ustedes algunas ideas. La verdad que pocas veces me parece que una presentación que vamos a compartir tiene tanto que ver con las anteriores. Muchas veces uno va a una presentación y o repite o de alguna manera no va en la misma dirección que las otras. La verdad que las presentaciones que me tocó ver antes fueron todas muy consistentes y quisiera compartir con ustedes estas, tratando de ver lo que se estuvo viendo desde un punto de vista un poquito más macro. Básicamente lo que se trata es, todos nosotros tenemos que vivir dentro de ciertos límites y de alguna manera todas las presentaciones estuvieron hablando de esos límites, encaradas desde distintos puntos de vista. Seguramente muchos de ustedes habrán visto este gráfico. De lo que se trata es de... Perdón, te tapo ahí. De lo que se trata es de pensar en cómo es el patrón de consumo de la sociedad desde hace ya muchos años. Hasta el año 80 nunca la sociedad había superado en la demanda de recursos naturales a la oferta de recursos naturales en la Tierra. A partir del año 80, la oferta, que ahí figura como biocapacidad, es superada por la demanda, que ahí figura como huella ecológica. Y es superada tanto que, por ejemplo, en el año 2007, en un año consumió los recursos, o todos nosotros consumimos los recursos que a la naturaleza le lleva un año y medio generar. Ese déficit ecológico puede ser un camino temporal, pero no puede ser una opción definitiva. Es decir, nadie puede soportar un déficit eternamente, sino tenemos bien claros los ejemplos económicos de Europa ahora, pero antes nuestros y seguramente hay muchísimos para hacer. ¿Qué hacer con ese déficit ecológico? Es la pregunta y de la respuesta que propongamos surgen distintas alternativas. Entonces, la propuesta para esta reducción del déficit, a llevarlo acorde a los recursos que ofrecen un único planeta, que es lo que tenemos, vienen dadas por la reducción básicamente en las emisiones de dióxido de carbono, viene dada por trabajar sobre el tema de crecimiento poblacional y también, y para mí más fuertemente, por ahí dice la reducción en el consumo y yo también agregaría el cambio en el patrón del consumo. De alguna manera todo esto es consecuencia, como algunas de las otras presentaciones también mencionaron, de tener la convicción del crecimiento eterno, pero basado sobre todo en un único indicador de éxito, que es el Producto Bruto. Es decir, si el éxito es el éxito en un único indicador, es como manejar mirando solamente 50 kilómetros, o como medir la salud de una persona tomándole la presión. Tal vez la presión está perfecta, pero la persona tiene otros indicadores, si no vale la pena mencionar, o cuando uno maneja el auto, no puede estar solamente mirando 50 kilómetros, en algún momento se va a quedar sin nada. Bueno, ese éxito basado en el Producto Bruto es lo que nos llevó a esta, si se quiere, euforia de consumo, y consecuentemente a estar en déficit de recursos naturales. Pongamos cada uno de los temas en su contexto. Hablemos primero de las emisiones de dióxido de carbono. Simplemente para mencionarlo, el origen, todos de alguna manera ya lo sabemos, revolución industrial, el invento de la máquina de vapor. La verdad que cada vez que lo digo siento pena por el pobre Watt, que hizo un invento que le permitió un desarrollo fenomenal a la civilización. La consecuencia es otro tema con el que tenemos que lidiar, pero sin duda fue un invento que permitió un cambio y un progreso enorme. Entonces ustedes tienen ahí en 1870, más o menos con el inicio de la revolución industrial en Inglaterra y en los países desarrollados, la curva llena amarilla, que son emisiones provenientes de quema de combustibles fósiles. La punteada, también amarilla, es por cambios en el uso del suelo. Dejémoslo por ahora de lado. 100 años después, los países en desarrollo empezamos a reproducir el mismo patrón de consumo. Ahora, si reproducimos el mismo patrón de consumo, que es lo que ahí se llama business as usual, es decir, mantener el negocio tal como hasta ahora, el nivel de emisiones nos lleva a la curva superior, cuando en realidad, para poder llegar a una concentración de gases de dióxido de carbono, o mejor dicho, gases de efecto invernadero, en la atmósfera, compatibles con un aumento de no más de 2 grados de temperatura al año 2100, tenemos que llegar a reducirlo al 88% respecto a la vigencia de Eso impone un esfuerzo fenomenal y ahí es donde viene la otra coincidencia con todo lo que estuvimos viendo. Ese esfuerzo va a estar basado fuertemente en la innovación.
¿Cuáles son las medidas que hoy se están previendo para reducir inicialmente esas emisiones del business as usual a aquellas emisiones tolerables o compatibles con los 2 grados de aumento? Bueno, hay un 50% de esas reducciones que tienen que ver con más energía renovable y más energía nuclear. Y voy a hacer esta aclaración. Nosotros venimos haciendo este trabajo desde el año 2005. Obviamente esta curva es anterior a Fukushima, lo cual le pone un nuevo condicionante, no solo por lo crítico que puede ser la industria de energía nuclear, sino porque además el accidente nuclear en sí mismo impone nuevas precauciones a pensar sobre la expansión de la industria. Entonces ahí ese 50% que estaba previsto de esa manera va a tener que ser más fuertemente renovable. El otro 50% tiene que ver con mejoras de eficiencia energética, cosa que también se estuvo mencionando. Y la otra pequeña cuota de reducción tiene que ver con la tecnología de captura y almacenamiento del dióxido de carbono. Ustedes ven ahí que alrededor del año 2020 hay un quiebre en la reducción de emisiones, y eso tiene que ver precisamente con que hay previsiones tecnológicas de disponer comercialmente de la tecnología de captura y almacenamiento de dióxido de carbono a ese año. Veamos ahora el tema población, porque dijimos el otro punto era la población. Hoy nuestra población, o mejor dicho, la población mundial, está alrededor de los 6.000 millones de personas. Naciones Unidas había hecho una proyección de 9.000 millones de personas al año 2050. Acaba de sacar la revisión, esa revisión era del año 2008. Acaba de entregar una nueva revisión que indica que en realidad se quedó corta, van a ser 9.600 o 9.700. Y ahí ustedes ven que al 2100 hay más o menos unos 10.000 millones. Ahora, esto incluye un aspecto importante, que es, fíjense la curva, esto tiene un... tiene un láser, sí, ahí. ¿El chiquitito? Sí. Uy, no sé qué toque. ¿Cuál es el...? Creo que... Ahí está. Esta parte, como ustedes ven, o el grueso del crecimiento está concentrado en Asia y África, y básicamente son países en desarrollo, con altos niveles de demanda insatisfecha de infraestructura y de consumo de bienes. Es decir, que esta población que se incorpora, piensen que son 3.000 millones de personas de acá al año 2050, menos de 40 años, 3.000 millones de bocas más, ¿sí? Estas personas van a generar un nivel de consumo de recursos naturales que va a poner una nueva presión realmente importante. Otra cosa adicional, hoy hay 1.000 millones de personas sobre los 6.000 de clase media. Las previsiones, debido a que China e India están haciendo un enorme esfuerzo de crecimiento, son que al año 2030 van a haber 3.000 millones más. Es decir, al año 2030, 4.000 de los casi 8.000 millones del año 2030 van a ser de clase media, con lo cual tienen otros niveles de consumo respecto a aquellos que no tienen acceso a niveles de consumo. Y una cosa más, y también fue mencionada en algunas otras presentaciones, que tiene que ver con generación Y. Al año 2050, la generación Y y la Z ya a ese momento van a ser personas adultas. Lo que se está viendo es que las personas de la generación Y y la generación Z tienen otros patrones de consumo respecto a los viejitos como nosotros, que hemos sido criados con otra mentalidad y con otros niveles de aspiración de consumo. Otra condición importante, que es la urbanización del planeta. Hoy más o menos hay un 50%, un poquito más, de población urbana a nivel internacional. Ahí tienen el cuadro en rojo de Argentina, es más o menos el 93%, lo cual es bien llamativo. Población urbana, no solo concentración en Buenos Aires, sino en ciudades. El tema es que no es población rural. Y naturalmente India y China son quienes están llevando adelante un esfuerzo de traspaso fenomenal desde de los sectores rurales a las ciudades. Al año 2050 hay un 70% de la población que está previsto sea urbana. ¿Esto qué otro tipo de presión pone? También algo de lo que estuvieron mencionando antes: manejo de residuos sólidos urbanos, infraestructuras domiciliarias, construcción de edificios, transporte público, bueno, todo lo que se estuvo viendo recién, que naturalmente va a ser muy demandante. Ahora pasemos un poco al tema de consumo, porque también fue otra palabra que estuvo en las presentaciones, incluso en la tuya recién, sobre el tema de consumo. Y es notable la continuidad en determinados patrones de consumo en los últimos 50 años. Fíjense, la curva azul es el consumo de energía agregado, es decir, toda la energía consumida por todo el mundo. Eso fue creciendo para duplicarse en los últimos 50 años. Ahora, la curva de arriba lo que marca es el crecimiento per cápita.
Es decir, eso sí es derivado de distintos patrones de consumo. Prácticamente también se duplica o no llega a duplicarse, crece en un 75%. Pero eso marca nuevos patrones de consumo, porque la de abajo sí crece porque crece acompañando la población. La de arriba, de haberse mantenido los patrones de consumo, pudo haber sido un horizontal. Veamos, por ejemplo, viviendas. Ahí tienen el tamaño de las viviendas entre los años 50 y el 2000 en los Estados Unidos, donde vemos que, por ejemplo, para los años 50, una vivienda familiar tenía entre 120 y 140 metros cuadrados. Esa misma familia hoy tiene una vivienda de 200 a 220 metros cuadrados. Es decir, más espacios para iluminar, calefaccionar, refrigerar, incorporar mobiliario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el agua? Este es el consumo agregado en una ciudad, no es el consumo familiar ni es el consumo per cápita, es el consumo de una ciudad entera. Fíjense cómo se duplica, ahí están en galones, pero son más o menos 300 o 350 litros al año 20 a 600 al año 90. Es decir, la misma ciudad con el crecimiento poblacional, pero puesto en galones per cápita, aumenta duplicando los consumos. ¿Qué pasa con los vehículos? Que hoy también tuvimos una presentación al respecto. Fíjense la cantidad de vehículos por cada 1000 personas, el crecimiento de la cantidad de vehículos por cada 1000 personas solamente en los últimos 10 años, entre el 98 y el 2008. Fíjense en China, donde crece casi un 300%, pasando obviamente desde casi nada, desde 9 vehículos por cada 1000 personas a 36. Si tuviese las estadísticas últimas, seguramente este número debe ser muchísimo mayor. O fíjense Indonesia, casi 200%, Europa del Este, salta un 100%. Solo para que tengan una idea, Estados Unidos ahí abajo tiene prácticamente un auto por persona, tiene 850 autos por cada 1000. Argentina tiene alrededor de 260, 270. Nuevamente, más autos, más demanda de recursos naturales, combustible, espacios, residuos, etcétera. Fíjense lo que sucede con algo que ya todos dependemos de una manera enloquecedora, que es un teléfono celular. ¿Quién de nosotros hoy podría salir sin pensar en cualquier otra cosa que se puede olvidar, menos el celular? Al año 97, fíjense ahí, en los países en desarrollo había un teléfono por cada 100 habitantes. Al año 2008 hay uno por cada 2 habitantes, mientras que en los países desarrollados hay uno por cada 1 habitante. A la vez, si uno mira las conexiones a Internet, había 0 en el año 95 y hoy hay 2.000 millones de conexiones a Internet vigentes. Pensemos nuevamente en todas las situaciones de consumos asociados a eso. Y a la vez veamos un dato interesante. Uno podría pensar que nuevas tecnologías desplazan viejas tecnologías. Bueno, es como la radio, la televisión e Internet. Es como que no hay sustitución sino incorporación. Esto que le muestro acá es el transporte oceánico de carga y el transporte aéreo de carga. En el mismo periodo en el que creció Internet, la telefonía celular, etcétera, se duplica el transporte de carga oceánico y se duplica el transporte de carga aéreo. ¿Qué hacemos con todo esto? Es decir, hubo varias presentaciones anteriores que hablaron de distintas propuestas, puestas cada una desde su punto de vista. Nuestra intención era juntarlas y de algún modo mirar el conjunto. Básicamente la necesidad de desacoplar la economía. Nadie piensa en enfriar la economía ni en lograr una reducción en los estándares de vida, todo lo contrario. Entonces, lo que nosotros pensamos es, esta curva, que es la que estuvimos mencionando de alguna manera tácitamente, es la curva del patrón de consumo del business as usual, es tal como se ha dado últimamente. Esa curva lo que muestra es que los países, cuando crecen en su nivel per cápita, dado que ese es el modelo de éxito, cuando crecen en su nivel de ingreso per cápita, crecen también en un consumo energético. Si uno entra por cualquiera de estos países, va a ver que a lo largo de su desarrollo ha seguido esta curva. Naturalmente, por acá están los países que tienen niveles de ingresos muy importantes. Esto es paridad de poder adquisitivo, por eso se tienen más o menos 50.000 o 60.000 dólares, que no es moneda corriente, sino es una canasta de dólares que compra la misma canasta de bienes o servicios en los distintos países. Y esto significa el consumo asociado en energía, en este caso en kilos de petróleo equivalente. Argentina está más o menos por 14.000 o 15.000 dólares a paridad de poder adquisitivo y tendrá seguramente entre 5.000 o 6.000 kilos per cápita de
petróleo equivalente. Este patrón es el que está en discusión. Entonces, ¿cuál es la discusión? Naturalmente mantener lo que se llama el bienestar humano y desprender, desacoplar la actividad económica de dos cosas, de la demanda de recursos y de los impactos ambientales. Esta es la curva de la actividad económica, que nadie espera enfriarla, pero sí achatar esta curva de demanda de recursos y obviamente lograr que los impactos dejen de ser negativos para pasar a ser positivos. ¿Cómo podemos pensar en lograr eso? Primero, descarbonizar la energía, es decir, lograr que la energía no tenga asociado altos niveles de emisiones de dióxido de carbono. Después, desenergizar la economía, o sea, justamente desacoplarla, que no para lograr un crecimiento en el estado de bienestar de una economía haya que insumir más niveles de energía. Y el otro tema, desmaterializar el consumo, lograr consumos que tengan menos impacto en la demanda de recursos naturales asociados. ¿Cómo hacer todo esto? Con algo que se estuvo hablando durante toda la tarde, más innovación y más tecnología. Naturalmente esta es la situación que nos puede llevar a un mundo sostenible y uno hoy se puede preguntar si la innovación está yendo a la velocidad y en el nivel de implementación que debería lograrse para poder estar a tiempo de alcanzar eso. Cuando decimos innovación o tecnología, bueno, muchas de estas cosas las estuvieron comentando hoy. El tema de transporte, vehículos, cambios de combustibles, el tema de infraestructuras. El tema de infraestructuras es como un ancla hacia futuro, es algo realmente serio y grave, porque las infraestructuras primero son muy costosas, segundo llevan mucho tiempo poner en marcha, pero una vez que están implementadas han sido tan costosas que no son fáciles de remover. Entonces las infraestructuras de consumos de combustibles fósiles asociados son difíciles de remover, por eso hay que trabajar muchísimo en innovación para ver cómo cómo lograr un mejor aprovechamiento de las infraestructuras nuevas hasta que van incorporándose las más eficientes. Bueno, en arquitectura también supongo que habrán estado presentando lo que es eficiencia energética en los edificios. Yo lamentablemente llegué después de la charla de edificios, pero también está asociado con el punto siguiente, que es las redes inteligentes de energía, es decir, la tendencia a que los edificios sean no solo consumidores de energía, sino fuentes de energía y que las distribuyan en forma inteligente. Piensen en un edificio que o capture energía solar u otro tipo de energía y genere energía para su propio uso y que entreguen los momentos de exceso de generación respecto a la demanda de su propio edificio. Eso se logra a través de redes inteligentes que pueden estar midiendo permanentemente, como hace la red de Internet, demandas y ofertas para poder equiparar lo mejor posible esa situación. Y obviamente el último punto que a mi juicio es de los más importantes, que es el cambio en el patrón de consumo. Es difícil seguir o lograr un cambio usando paradigmas viejos. Lo que se impone de alguna manera es lograr niveles de satisfacción o niveles de calidad de vida asociados a menores demandas de consumo que las actuales por lo menos. Solo para terminar, nosotros hemos hecho una encuesta que hacemos anualmente, donde le preguntamos a las empresas qué opinaban, por ejemplo, sobre las presiones de los clientes o los consumidores para el desarrollo de productos más sostenibles, y la verdad que tuvimos una amplísima respuesta positiva, es decir, como que lo toman como un desafío positivo, igual que el incremento en la población urbana, seguramente muy asociado a la logística asociada, a las cadenas de aprovisionamiento, etcétera, y también en relación al tránsito hacia una economía baja en emisiones de carbono, donde estas empresas lo han visto en su mayor parte como una oportunidad. Yo les agradezco mucho la atención y aquí les dejo las direcciones donde pueden contactarnos y bajar mucha de esta información. Gracias.